también a los que estáis online, sobre todo a esta hora que ya va pesando un poquito la cosa. ¿Creéis que adecuarnos en el Esquema Nacional de Seguridad, teniendo ya la ISO 27001 y una seguridad implantada, merece la pena o no? Seguramente estáis pensando que sí. La siguiente pregunta es, ¿seguro que sí? Vamos a intentar verlo. Mi nombre es Raúl Gómez Álvarez, trabajo en la Subdirección de Ciberseguridad de Correos y junto con Roger Saldarriaga de Babel, que es la empresa que nos ha ayudado a adecuarnos en el esquema, vamos a dar la ponencia de hoy. Lo que vamos a intentar es aterrizar el lema de esta jornada del CCN, que habla de compartir para ganar. Pues precisamente vamos a compartir nuestra experiencia de adecuación, pero no solo eso, también vamos a intentar hablaros un poco de nuestra visión sobre las certificaciones y los procesos que tiene alrededor en general. Me gustaría, por supuesto, agradecer a Babel que haya facilitado que estemos aquí y también al CCN pues, por organizar las jornadas y por haber admitido la ponencia. El índice va a ser sencillo, son 6 puntos. Yo he abusado un poco, hablaré de los 4 primeros, visión y contexto general de correos, y luego Roger aterrizará lo que ha sido la adecuación del esquema y algunas dificultades o cuestiones que hemos tenido. Pero siempre que venimos a estas sesiones o damos charlas de este tipo, siempre nos gusta definir una serie de objetivos para que sepáis a lo que venís, para que sepáis de qué va esto y para que sepáis a dónde vamos, ¿vale? Hemos definido para esta media hora 3 muy sencillos. El primero es exponer el enfoque de correos. Lo hemos dicho, no solo de la propia adecuación, sino nuestra visión sobre las certificaciones en general y sobre los procesos que hay alrededor. El segundo, una vez que os hemos contado el proceso, identificar puntos clave y qué dificultades hemos tenido y si las hemos resuelto o no. Ya veremos. Y el tercero, compartir reflexiones y conclusiones. Sabéis que cuando adecuamos el esquema nacional, la ISO, cualquier otra normativa, siempre hay líneas grises, siempre hay cosas que no se sabe muy bien qué hacer, siempre hay diferentes puntos de vista, pues ¿por qué no ponerlos encima de la mesa y ver qué pensamos, ¿no? Lo que dicen todas las normativas, el esquema nacional, buenas prácticas, la ISO, siempre hablan de que hay que tener un buen análisis de contexto para poder hacer ciberseguridad. Tenía preparado un vídeo, que no sé si se va a ver, ¿vale? Que explica el contexto de correos, aunque todos más o menos conocemos correos y sabemos lo que hace, pero que explica el contexto mejor que yo. Vamos a intentarlo, si no, pues seguimos adelante. Que parece que no hace nada. A ver. Efectivamente, no hace nada. Bueno, vamos a seguir, porque tenemos un plan B. Quiero que me levantéis la mano, ¿quiénes de vosotros habéis recibido un paquete de correos en el último año, entregado por correos? No veo con el foco, pero muchos. Hay gente que no, ojo, no digo nada. ¿Y quiénes habéis ido a una oficina presencialmente a realizar cualquier servicio, contratar algo, recoger un paquete, enviarlo? Bueno, yo creo que el 95% así a ojo. Esto es el contexto de correos, ¿vale? Cuando hacemos ciberseguridad de correos tenemos que pensar que no lo estamos haciendo para un target de cliente, no lo estamos haciendo para un territorio, no lo estamos haciendo para un sector de la población, lo estamos haciendo para todo el país. Y esto es así, ¿vale? Las cifras en concreto, bueno, nos gusta poner aquí un montón de datos que tenéis ahí, son volúmenes muy grandes, hacemos muchas cosas, pero de todo esto nos gustaría destacar 3 cuestiones. La primera es que, siendo una empresa de casi 50.000 empleados, os pasará a vosotros también, tenemos ecosistemas muy diferentes entre sí, muy distintos. No es lo mismo la persona que os atiende en una oficina que un cartero, que alguien que reparte, que alguien que es un técnico, un administrativo, un comercial, alguien que trabaja internacional. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para aplicar los controles adecuados. La segunda cuestión es la diversidad de servicios. En el vídeo se veía, que no se ve, la diversidad no se ha podido ver la diversidad de servicios. En Correos ahora mismo damos desde servicios financieros hasta contratación de terceros, envíos, paquetería, un montón de servicios que cada uno de ellos tiene que tener su propia idiosincrasia, tiene que tener sus propios factores y su propio análisis. Y lo último, que puede ser más o menos importante, es la diversidad geográfica y territorial que tenemos. Es verdad que somos una empresa española, trabajamos en España, pero cada vez lo tenemos aquí puesto, más presencia internacional, tenemos que tener en cuenta todo ese contexto, siendo una empresa pública también, y vamos desde un pueblo de 100 habitantes hasta grandes capitales de provincia. Pero, en concreto, ¿por qué no certificamos el Esquema Nacional de Seguridad? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, por no seguir la inercia, ¿no? ¿Cuál es la motivación concreta que hemos tenido para poder certificarnos? Aquí sí que tenemos que mencionar que en Correos la ciberseguridad llegó mucho antes que el Esquema Nacional de Seguridad y mucho antes que la ISO. De hecho, alrededor del año 2000 o 2001, nuestro CISO Jesús Mayor, que estará por aquí, ya empezó a trabajar en el área de seguridad.
lo que hoy es la Subdirección de Ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no hemos hecho ciberseguridad a partir del esquema ni a partir de la ISO. Es un enfoque, es correcto, puede serlo así, pero no es nuestro caso, ¿vale? Sino que hemos utilizado las certificaciones para apoyarnos, para poder mejorar y, sobre todo, como atributo para aportar al negocio, aportar a todos los servicios que hacemos, que ahora lo veremos. A la izquierda tenéis los inputs en concreto que nos han hecho motivar, o que nos han motivado a certificarnos. Uno de ellos es que está dentro de nuestros ejes estratégicos, ahora lo veremos. Otro es que los clientes lo piden cada vez más, esto lo sabréis. Otro es que nos aumenta la madurez ciber, obviamente. Nos ayuda a aumentar también el valor del negocio. Y también el nuevo esquema nacional de seguridad ha dado ese salto y ese empujón que nos faltaba, yo creo, para poder certificarnos. Pero a la derecha tenéis los 3 ejes estratégicos que trabajamos actualmente en ciberseguridad, en Correos. Uno de ellos es implantar cultura ciber, otro la ciberresiliencia, el tercero es visibilizar la seguridad como habilitador de negocio digital. Para nosotros, todo lo que tenga que ver con las certificaciones, incluido, por supuesto, el esquema, entra dentro de este eje estratégico. ¿Qué significa esto? Que lo que intentamos es que todo lo que haga Correos lleve el atributo de ciberseguridad de manera transversal, ¿vale? Esto lo que nos hace es aportar valor al negocio y responder ciertas demandas. Como hemos dicho antes, no nos apoyamos, o sea, no nos hemos apoyado a la ISO para hacer ciberseguridad, pero sí que buscamos que un tercero nos pueda acreditar esa gestión que tenemos y esos controles que tenemos implantados para poder, entre comillas, validarlo, ¿vale? Pero lanzaba una pregunta al principio que decía que si merecía la pena. ¿Qué beneficios tenemos de certificarnos a la hora de certificarnos en el esquema nacional? Se os pueden ocurrir muchos. Nosotros hemos puesto 3. El primero, el aumento del prestigio y la ventaja competitiva de la organización. Parece que no, pero cuando nos certificamos nos pusimos a analizar 28 empresas logísticas del sector y nos dimos cuenta de que solo el 7% está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad. Ninguna en el nuevo Real Decreto. Esto nos permite diferenciarnos de la competencia y nos permite también generar confianza. El segundo beneficio, este os sonará, mayor facilidad para conseguir homologaciones como proveedor. Esto en los últimos años sabréis que cada vez los requisitos son mayores, cada vez te piden más cosas, cada vez socialmente se pide más y mejor ciberseguridad, esto es así. El 64% de nuestros clientes nos solicitan ISO esquema nacional. Si nos vamos a grandes clientes, estamos hablando del 100%. Aquí tenéis 3 ejemplos. Lo que estamos haciendo, por tanto, es responder a las necesidades no solo de los clientes, sino también de la sociedad, que cada vez demanda más este tipo de cuestiones y, por supuesto, estas exigencias se traducen en que nos tenemos que certificar. Y, por último, por supuesto, mejorar la madurez de nuestros procesos de seguridad que derivan en ciertos proyectos. Hemos dicho antes que la ciberseguridad ya estaba en Correos cuando llegó el esquema nacional, pero evidentemente esto no significa que hagamos todo bien, ni mucho menos. Nos ha servido como guía, como apoyo para poder mejorar ciertas cosas. Aquí hemos puesto algunas de ellas y, por supuesto, para poder validar, certificar ese modelo de gestión. Pero al final de lo que se trata, o lo que para nosotros es esto, se trata de generar valor y de sumar confianza y sumar prestigio a la ciudadanía, a la sociedad, al país, como bien habéis visto antes. Y por último, ya dejo paso a Roger, el modelo de gestión. ¿Esto qué es? Pues para nosotros es muy importante cómo gestionamos las certificaciones en Correos internamente. Es decir, cómo se gestionan las evidencias, se centraliza, si no, están en varias áreas. No voy a entrar mucho en detalle, pero para nosotros, esto hemos insistido mucho a Babel, la gestión de las certificaciones tiene que tener 3 pilares y esto afecta, por supuesto, al Esquema Nacional de Seguridad. La primera de ellas es que tiene que tener un enfoque pragmático. ¿Esto qué significa? Que tenemos que traducir a utilidad todo lo que haya en el Real Decreto y todo lo que haya en la normativa. Si no lo cumplimos, cuando hablamos de utilidad, lo que queremos decir es que mejore la seguridad, ¿vale? Si no nos mejora, si no cumplimos, si por lo que sea no podemos abordarlo, no se hace. Se intenta justificar, se intenta buscar un control compensatorio, se intenta ver cómo se hace. Pero no queremos seguir la inercia, queremos tener un buen análisis. Esto nos ha generado alguna complicación, sobre todo en alguna auditoría, ¿vale? Pero de momento estamos aquí, creemos que es un buen modelo para tener un buen análisis y sobre todo para que tenga cierta robustez a medio y largo plazo. El segundo objetivo, el segundo pilar, es la conexión con tecnología y negocio. Estamos acostumbrados a trabajar en ciberseguridad desde un silo, desde la cueva. Hay que salir de la cueva. Esto empuja, el Esquema Nacional de Seguridad empuja a ello, la ISO también, hay que salir de la cueva, hay que intentar entender qué hacen los compañeros, cuáles son los procesos, qué quiere Correos, hacia dónde va y a partir de ahí subirse a ese tren y hacer ciberseguridad. Y el último, y dejo paso a Roger, tiene que ser eficiente y poco invasivo. ¿Qué significa esto? Eficiente es autoexplicativo.
Poco invasivo significa, si ya tengo unos procesos que funcionan, pues vamos a añadirle la capa de seguridad. No se trata ni de ser más listo, ni de tirarlo todo abajo, ni de hacer procesos de cero, ni de desmontarlo todo. Yo quiero que las personas y los procesos entiendan cuál es su función dentro de la ciberseguridad, la incorporen y hagan en el día a día todo lo que tienen que hacer para cumplir con los controles de seguridad. No quiero ni que se sepan el esquema nacional de memoria, ni el Real Decreto, ni la literalidad. Quiero que entiendan cuál es su función. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, soy Roger Saldarriaga del Grupo Babel y como complemento a lo que ha comentado Raúl hace un momento, voy a comentar aspectos importantes en el proceso de adecuación al NS. Comentar que no ha sido un proceso sencillo. El NS es muy extenso, es muy complejo. También tenemos que decir que la base que tenía Correos ha sido importante de cara a esta adecuación para poder implementar los controles y los gaps encontrados en esta fase inicial. Hemos intentado sintetizar en una slide todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida de la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Ahora, en esta parte involucran los 3 niveles de gobierno de la seguridad, entre ellos el estratégico, que sus principales actividades están encaminadas a definir objetivos, a respaldar el proceso global como tal, dimensionar recursos, identificar sinergias que permitan llevar este proceso de adecuación de manera exitosa. Ahora, la estrategia en general puede involucrar llevar a cabo el proyecto con recursos internos o mediante un soporte externo o mediante una consultoría. Para el segundo punto, la parte táctica, el nivel táctico, es el encargado de tener el contacto con los recursos que nos da el Esquema Nacional de Seguridad. Para empezar, en la casa tenemos que descubrir los interlocutores o todas aquellas personas que pueden colaborar o que necesitan realizar alguna actividad de cara a la adecuación. Por otra parte, una vez que tengamos la foto completa en la casa de quienes intervienen en el proceso, necesitamos hacer un primer contacto con las directrices del anexo 2 y bueno, el articulado del Esquema Nacional de Seguridad. En esta parte pues contamos con múltiples recursos que nos proporciona el NS, entre ellas la guía 808. Desde Babel tenemos recursos propios basados en estas guías que nos permiten llevar un proceso eficiente de adecuación. De cara al NS, de cara al análisis de situación, nos centramos en determinar en qué punto nos encontramos. Si partimos desde un gap, evidentemente no haremos un recorrido de 0 a 100. Identificaremos el punto de partida y aquellos puntos o dominios o áreas de control que tengamos que mejorar para poder certificarnos en el NS. Una vez que tengamos el análisis de situación, dimensionamos el plan que nos va a llevar al cumplimiento del NS. Este dimensionamiento está basado en actividades de diferente índole. Acciones documentales, acciones organizativas, acciones de formación, actividades técnicas y entre otros. Ahora, una vez que tengamos dimensionado el plan, sabiendo y teniendo claras las responsabilidades de cada actividad, pasamos directamente a la ejecución de estas actividades. Es aquí cuando recuperamos los contactos identificados anteriormente que nos van a permitir abordar en cada área de control qué actividad le corresponde ejecutar. Ahora, el nivel táctico y operativo en el modelo de gobierno de seguridad lo he encajado en la tercera fase del ciclo de vida de la adecuación, las actividades post-implementación. ¿Qué significa? Que una vez que nos certificamos, esto no termina allí. Hay actividades recurrentes, hay actividades que nos van a permitir revalidar esta certificación año a año, ampliando el alcance o teniendo en cuenta diferentes variables para revalidar dicha certificación. Entre las actividades core post-adecuación tenemos que mencionar pues, las auditorías internas, las revisiones de cumplimiento, revisión de indicadores y establecer el proceso de mejora continua. Okay. Ahora mismo acabamos de hablar del ciclo de vida de adecuación del NS teniendo en cuenta el modelo de gobierno de una organización típica. Ahora, me gustaría comentar
los aspectos clave que hemos pasado en la experiencia con correos, y está en la siguiente slide. Ahora mismo nos representamos el tercer punto del ciclo de vida porque nos encontramos en el segundo. Correos se acaba de certificar en el NS medio y con un alcance que se definió efectivamente en la capa estratégica previa a la adecuación. Teníamos como sinergia identificada que ya está certificada en ISO 27001, de que por cuestiones regulatorias ya tenemos implementación de directivas de privacidad con el RGPD. Y nada, nos ponemos en materia. Análisis de situación. Encontramos lo que ya sabíamos que nos íbamos a encontrar. Un nivel elevado en materia de seguridad, el respaldo de la certificación ISO 27001. Entonces, el objetivo era realizar una integración del ecosistema de seguridad actual con los requerimientos del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, del Real Decreto de 2022. Ahora, quiero comentar acerca del plan de acción, que si bien es cierto no fue monstruoso, hubieron actividades que nos llevaron a una alta dedicación de recursos, de horas, que evidentemente teníamos que hacerlas si queríamos certificarnos. Ahora, el análisis de riesgos. El modelado de activos para abordar el ejercicio de análisis de riesgos estuvo basado en la base de correos en ISO 27001. Ahora, ¿cómo hacíamos un ejercicio de análisis de riesgos que pueda dar cumplimiento y cumplir las exigencias de ambos frameworks? Tenemos un perfilado con el nuevo Real Decreto y con los controles exigidos en ISO 27001, actualizando la matriz del inventario de activos, su nueva valoración. Conseguimos modelar el inventario para que pueda ser abordado desde estos dos frameworks que son complementarios pero diferentes al fin. La aplicación de guías del CCN evidentemente se llevaba desde la casa para ciertos ámbitos de control, pero instamos en este punto a que esta aplicación pueda ser efectiva y que tengamos como base o como marco de referencia las guías que proporciona el esquema de seguridad. Hubieron algunos controles o algunos ámbitos de control que por su naturaleza son muy del NS. Entre ellos queríamos hacer mención a componentes, al OP PL5, al componentes y productos certificados, ya que es un control que no tiene correspondencia directa con algún dominio de ISO, pero sin embargo conseguimos abordar el proceso de una manera eficiente, demostrando cumplimiento para aquellos proveedores o productos que no estuvieran en la guía 105 del CCN. Pero bueno, me parece interesante comentarlo porque es un control bastante del NS, tal cual, y que viene muy bien saber que está allí y que tenemos que abordar ese cumplimiento. Un apartado de viejas dudas. NS no es una administración pública al uso, tampoco es una empresa del sector privado como tal, sino que es una sociedad mercantil. Entonces, teníamos ahí la disyuntiva de si las herramientas, el reporte Inés y Lucía, aplicaban directamente. Entonces, tuvimos allí una serie de comunicaciones con el CCN para abordar esta problemática, dado que Correos tiene de antemano otras herramientas para abordar esta área de control. La pregunta que hizo Raúl hace un momento, ¿ha sido un proceso fácil? ¿Hubieron dificultades? Y la pregunta de cajón, ¿valió la pena? Voy a empezar por la primera. Evidentemente no ha sido un proceso fácil, pero ha sido un proceso que una empresa que ya está certificada y tiene una base, un bagaje importante en seguridad, evidentemente tiene un gap menor para llegar al 100% de cumplimiento del NS. Hubieron momentos que evidentemente la dedicación de recursos se disparó, por ejemplo, el tema de análisis de riesgos, porque había una serie de factores que a considerar y a tener en cuenta y que involucraba a muchos equipos. Por ejemplo, el tema de componentes certificados, que era un tema nuevo en la casa,
Entonces, hubieron ciertos gaps que tuvimos que abordar, pero evidentemente fácil no fue, pero fue un proceso llevadero. Dificultades, lo mismo. Cuando las empresas del sector que fuera, del índole que fuera, del tamaño que fuera, tienen ya procesos bastante definidos, bastante maduros, es complicado cambiar la operativa de un momento a otro. Entonces, en ese punto, tal como comentó bien Raúl, buscamos abordar el proceso de manera que sea eficiente, de que aporte a la empresa en eficiencia de recursos, de tiempo, y evidentemente llegamos al objetivo. El año pasado, a finales del año pasado, si mal no recuerdo, Correos logró certificarse y bueno, se realizó el objetivo que teníamos inicialmente, que era la integración de este nuevo esquema nacional de seguridad con lo que ya había inicialmente, que era la ISO 27001. Bueno, aquí quería comentar rápidamente una serie de conclusiones que tras el ejercicio de adecuación podemos dar firmeza de que es así. Los frameworks de seguridad son complementarios y pueden existir, por supuesto. Al final, tanto ISO, RGPD en materia de privacidad, el Esquema Nacional de Seguridad, están orientados a mejorar la seguridad. Entonces, tener un barrido adicional o un segundo nivel de, ¿cómo puedo decirlo? Un segundo nivel de validación de nuestro ecosistema de seguridad siempre viene muy bien. Y bueno, detectamos una serie de cosillas que evidentemente estaban bien, pero podría mejorar y a la vez dar cumplimiento al nuevo esquema nacional de seguridad. Ok, lo que comentaba hace un momento Raúl, es necesario un modelo de ciberseguridad que sea aplicable, que sea transversal a toda la empresa y que se aplique y que sea permeable a cada contexto. No nos sirve un framework que sea inflexible y con la obligatoriedad de cumplir una normativa, tengamos que implementar alguna solución que de pronto no aporte directamente a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Vale? Como última reflexión y teniendo en cuenta pues ya algunas experiencias en los últimos 7, 8 o 10 años en este mundillo, las administraciones públicas evidentemente tienen la obligatoriedad de cumplir con el Real Decreto. ¿Las empresas privadas deberían abordar este paso? ¿Tiene sentido que las empresas se planteen certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad? Yo hasta ahora no he encontrado desventajas. Ventaja competitiva, mejora de imagen, estar en mejor posición de cara a la confianza con los clientes, proveedores o cualquier tercero involucrado. Entonces considero que es un ejercicio importante esa reflexión que se puede hacer del sector público para adecuarse a esta normativa de seguridad. Y bueno, eso era todo en cuanto quería compartir con vosotros el caso de éxito de Correos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante el aprendizaje. Os quiero hacer algunas preguntillas, tanto por mi parte como parece que ha suscitado mucho interés por parte de los oyentes. La responde Roger, seguro. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero decir que me ha encantado escuchar, y está aquí presente tu CISO, que habéis sido de las entidades de siempre más madrugadoras en el mundo de la ciberseguridad. Lo has dicho 2 décadas, si no me equivoco. Sí. No sé si Jesús ahí puede decir que desde qué año, pero desde hace mucho. Pues mira, me he equivocado. Ha dicho 2001 y en 98. Repítelo. 98. 1992. No está mal, no está mal. Sí, bueno, la primera pregunta, ahora paso contigo, es en Babel, ¿estáis haciendo en otra clientela casos parecidos que coincida que se han certificado previamente con 27? ¿Tenemos algún caso previo? ¿De qué sector? Así para darnos una pista, aunque no digas la compañía. Logístico. Logístico. Y la proporción de quienes también quieren hacerlo, pero no han pasado por la 27... Es superior, por supuesto. Y evidentemente en administraciones públicas, en el sector público básicamente. Bueno, ¿y qué tal el departamento? Me ha encantado que has comentado ahí algunas cosas de cómo se alinea uno bien y es que se sale de la cueva. Me ha sorprendido mucho que insistas en ello. Sí, sí.
yo creo que es algo positivo. Al final, hacer ciberseguridad desde la cueva, pues al final es verdad que nos gusta mucho hablar entre nosotros, hacer ponencias, conferencias, esto está bien, pero hay que salir afuera para poder hacer ciberseguridad, yo creo, de manera un poco más adaptada, ¿vale? Y todo lo que estamos diciendo no tiene sentido si no hacemos eso, si no nos sentamos al lado de quien empuja la empresa y de los procesos, de quien lleva los procesos. Aunque se escuche mucho, he sido certificado, el NS, no sé qué, pero la clave es el alcance. El alcance vuestro, ¿vislumbráis que puede haber alguno otro, quizá más sofisticado, Sí, más complejo? Bueno, nuestra idea es ir ampliando alcance. Yo creo que lo hemos hecho todos los años, ¿vale? Ir ampliando un poquito más. Es verdad que todo lo que da soporte al alcance, que son productos digitales, básicamente, porque es una apuesta de la empresa también, pero todo lo que da soporte es transversal, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con CPDs, controles transversales y demás, al final apoya este alcance y la idea es ir ampliando ese alcance poquito a poco dentro de nuestras capacidades. Bueno, hay un par de preguntas que han hecho desde el colectivo que nos ve en remoto. La primera de ellas tiene que ver con cierto nombre de herramienta que empieza por P de Pilar y dicen que se utilizó en Pilar el perfil de cumplimiento de ENS para tratar conjuntamente la selección de medidas de seguridad. Dispara. Sentidos libres. Sí, claro. Desde un inventario unificado de activos, se modeló este inventario para que pueda dar respuesta a los dos perfiles, tanto al NS y a ISO 27001. No tengo mucho más que decir, porque al final tengo que decir que quien se ha pegado con Pilar ha sido Roger. Entonces, a las cosas, pues un hombre. Sí, señor. Otra. ¿En correos utilizáis INES, etcétera? Esto es una pregunta complicada, ¿vale? De hecho, es uno de los puntos Sí. que ha sacado Roger. En principio teníamos la directriz de que no aplicaba, pero luego nos confirmaron que al menos correos le aplicaba. Hay muchas dudas con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque la figura de correos no es una administración pública, es una sociedad mercantil estatal, por tanto no se puede tratar como administración pública. Entonces, esta es una de las líneas grises que hablábamos antes de singularidad. Depende de a quién preguntes, el día que pilles, bueno, nosotros al final nos adecuaremos a todo lo que nos digan, ¿no? Pero en principio, evidentemente, trabajamos con todas estas herramientas, pero es verdad que es un punto en el que hay muchas dudas por la propia figura de correos. Vamos ya con la última. La transposición de la NIS va a exigir, de la 2, va a exigir cumplir un conjunto de medidas. ¿Qué esquema de certificación recomendaríais exigir ISO 27001 o NS? Y que podéis abundar diciendo qué ventajas y desventajas tendrían en cada caso. Dale tú. Yo creo que no hay por qué elegir. O sea, hemos visto que, a ver, depende del contexto de cada empresa, ¿no? Pero si tú ya tienes unos procesos de seguridad, tienes una ISO, cuesta más o menos poco, iba a decir, ¿no? Pero cuesta menos adecuarte en el esquema, yo iría con todo, ¿vale? No sé, habría que ver si la pregunta desde un punto de vista de una empresa que no tiene nada o analizar el contexto que decíamos antes, ¿no? Pero yo creo que abordaría desde los dos normativas de certificaciones, porque cada una tiene sus particularidades. Yo creo fielmente que depende de la organización, del nivel de madurez que tenga. Podría empezar con ambas, bueno, según los objetivos que tenga también, podría empezar con una de ellas y luego apuntar en un medio plazo a ambas. Muy bien, hemos tenido una sesión matinal intensísima, pero centrada en este elemento tan crucial, ¿verdad?, que es, y hemos tenido muchas perspectivas y dimensiones, así que os agradecemos, en tanto que habéis sido colofón de esta sesión matinal, por vuestra aportación. Felicitamos a Correos porque estáis haciendo bien los deberes y da gusto escucharlo y valoramos vuestras acciones. Agradecemos a los asistentes presenciales y a quienes están conectados por tener la deferencia de seguir estas interesantes jornadas. Os instamos para reanudarlas dentro de una hora, creo, en sesión vespertina o si no mañana. Y muchísimas gracias y ahora vamos a atender otras necesidades más terrenales y vulgares. Gracias.